Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Daf Yomi, Masejet Shavuot, Daf Tetzain. Página 16. Primera línea, al final a dos puntitos. Bueno, la segunda línea. Kol shelo naasit bekol elu bejule, etc. Toda situación donde se amplía el área de Jerusalén o el área del patio, y no se hace, dice la Mishnah, con todos los puntos que vimos en el DAF anterior, entonces la santidad, lo dice la Mishnah, esa santidad, ese lugar no recibe la santidad. Sí, dijimos en la Mishnah, Itmar, Rav Huna Amar, Bekol Elutnan, ¿sí? La Mishnah dijo, Bekol Elu, tiene que ser todos los puntos que dijimos, que se aprendía de Moshe Rabbeinu, que también lo hizo con Rey, con el Kohen Gadol, con todo. Urim Betumim. Ranama dijo, no, es Bejad Mikol Elu Tnan. La Mishnah hay que leerla, o él dice Bejad Mikol Elu, con una de ellas que se haga bien, suficiente. Ok. Rav Huna Amar Bekol Elu. Rav Huna dijo Bekol Elu Tnan, así se sigue, hay que leer la Mishnah, que tienen que ser todas. Kasabar sostiene que Ushar Rishoná, la santidad original del templo, cuando se construyó a través del rey Salomón, hicieron el sistema de la santidad, para que recaiga santidad. Kichar Shata fue una santidad para ese momento, de Kichar Tilabo, y fue santidad por siempre. Quiere decir que aunque se destruya, siga. Te quiere decir entonces que al mismo que fueron exiliados, la santidad del templo seguía. De Ezra, y cuando Ezra volvió y hizo el sistema de santificar, es Zeher Be'al Meudabat. Él solamente fue un Zeher, fue un recuerdo, porque no hizo con todos los puntos. Él hizo de que, porque no había Urim Betumim, por ejemplo, el pectoral del Kohen Gadol. Cosas por ejemplo. Entonces, por lo tanto, lo que hizo Ezra, dice, fue un Zeher, nada más un recuerdo, para que la gente vea que hay una santidad, y publicar, que se publique la santidad, pero hasta ahí nada más. ¿Por qué? Porque él opina que la santidad seguía, original. Y Rasnama Amar Bekol Elutran, y Rasnama dice que hay que con uno de los puntos, de los requisitos escritos en la Mishnah, con uno suficiente. Y la prueba es de Ezra, que Ezra no tenía todos los puntos, porque el Kasabar sostiene que Ushar Rishonah, Kichar Shata, pero Kichar Tilabo, santidad original, cuando se hizo el templo, y se hizo el sistema para que caiga en santidad, era para el momento, no era por siempre. Y de Ezra, y cuando Ezra lo hizo, Kadush Kadish, él volvió y hizo que requiriera la santidad sobre el templo, Jerusalén, todo original. Afalgab de los Abu y Wetumim, que no habían los Urim, no estaba el pectoral del Kohen Gadol. Quiere decir que no se faltan todos los puntos, todos los requisitos. Eitri, pregúntale a Eitri Rabba de Rahman, le preguntó Rabba a Ranachman. Kol shelo naset bekol elu, pero la Mishnah pone claro, Kol, todo lo que no hace, toda vez donde se extiende, se anexa un área, un espacio a Jerusalén, a Lazarot, si no se hace con todos estos requisitos, no recae. Y el que entra ahí con pureza no tiene que tener corbán. Así dice la Mishnah. No, hay que estudiar Bejad Mikol Elu. No hay que estudiar la Mishnah con todos, sino con uno de ellos. Ok. Tashema, vamos a ver una baraita que dice Abba Shaul Omer, Shene bitzin ayu behar mishha tachtona be'alyona. Har mishha, la montaña del aceite, o sea, famosa Har Zitim, tenía dos bitzin. Bitzin significa dos fuentes de agua, pozos de agua. Uno tachtona, que estaba abajo, en la falda de la montaña, y otra arriba. Tachtona nitkacha bekol elu. La de abajo la santificaron cuando la metieron en el primer templo al principio. La metieron dentro de la muralla y se santificó con todos los pasos, todos los requisitos que había que hacer. Elioná lo ikacha bekol elu, pero la de arriba no se santificó con todos los requisitos.
El Beolé Golá, solamente que cuando vinieron después después del exilio de Babel, subieron de la Golá, ahí la santificaron, Shelo Bemelech, Beshelo Benumitumim, no con rey, porque no había rey, y no con el pectoral de los Urim del Cohen Gadol, porque no había. Muy bien. Y hicieron como extendieron como una pequeña muralla para poder meter esta fuente de agua dentro, pero la santidad era menor. Bueno, menor. No se hizo como se hizo la primera, pues. Tachtona, entonces por eso dice la de abajo, Shaita, que eso está Gemura, que había una santidad que se hizo con una santidad completa, como dijimos ahora. Amaret, Nesin Lesham, las personas que son Amaret, sencillas del pueblo de Israel, entraban ahí, Beochlim Sham Kashim Kalim, y comían ahí Kashim Kalim. Kashim Kalim son carnes de sacrificios de una santidad menor. Avaló Maser Sheni, pero ellos se cuidaban y hacían una jumbra no comer Maser Sheni, aunque podían. Bejaverim, y los eruditos de la Torah, Ochlim Sham Kashim Kalim Maser Sheni, ellos no hacían esta jumbra. Ellos sí comían la carne de corbán de una santidad menor y también Maser Sheni. Ahora, la Elioná, cuando la agregaron a la de arriba, Sheloaita Gemura, que no había una santidad grande, importante, Amaretz Ayun Hasim Sham, el pueblo común entraban ahí, Beochlim Sham Kashim Kalim, comían Kashim Kalim, que no podían comerlo, pero lo hacían. Están acostumbrados con abajo, se puede de arriba también. Avaló Maser Sheni no comían igual que abajo. De Javerim Enochlim Sham Lo Kashim Kalim, pero Maser Sheni, los Javerim, los eruditos de la Torah, no comían ahí ni la carne de sacrificio de santidad menor, ni Maser Sheni. ¿Por qué? Porque eso no recibió que santidad en un principio. Umiprema lo quichua. ¿Y por qué no hicieron arriba una santidad perfecta como debe ser? Porque Shemos y Fimalair ve a la Azarot, el Abemelech, Benaví, Beurim tú mismo, porque para poder tú ampliar, anexar un área, un espacio a la ciudad y a los patios del templo, tiene que ser como dijo la Mishnah, con rey, con profeta, con Cohen Gadol, con su Urim Tumim, con el Sanedrín supremo, el Shivim de 71, y con los dos panes del Korban Toda, Ubeshir, con la canción. Entonces, por eso que no hicieron una santidad, no santificaron ese lugar, santidad completa, como debe ser. Pregunta, Velama Kichua, ¿y por qué no santificaron? Pues nada más, Velama Kichua. Velama Kichua como la Kichua. Ah, Marta, lo Kichua, para casi que no santificaron. Era Lama Ignisúa, ¿por qué entonces la metieron como dentro de la ciudad, como dijimos antes? Solamente lo hicieron por un tema técnico. ¿Por qué? Porque Jerusalén quedaba abierta de ese lado, quedaba al descubierto de ese lado, del lugar donde estaba esta fuente de agua, y entonces era fácil conquistar Jerusalén, pues se quisieron cerrarla por ese lado, solamente. Ok. Entonces vemos de aquí que para poder aumentar tiene que ser con todos los puntos, como dijo Ran Nachman. Y ahora vamos a ver, entonces esto es una pregunta contra, esa como dijo Raba, es una pregunta contra Ran Nachman. Pues la Gemara va a responder, Tanaeji, tiene razón, esta baraita va en contra de Ran Nachman, pero vamos a traer una que lo apoye. ¿Cuál es? De Tania, dice la baraita, bueno, en verdad, la Gemara dice que es una Mishnah. Amar Rabbi Eliezer, dijo Rabbi Eliezer, Shamati Kshayu Bonim Baejal. Yo escuché, recibí de mis maestros que cuando subieron de Babel y empezaron a construir el templo, y empezaron a construir el Ejal, a su Kelaim, Lejal, Ukelaim, Lazarot. Hicieron unos Kelaim, unas cortinas, donde va el Ejal, y unas cortinas, pusieron unas cortinas donde estaban los patios. ¿Para qué? Para hacer como una separación, una cortina, cuando estuvieran construyendo.
Solo hay una diferencia entre el Ejal y el Azarot. Era Shebehal Bonim y Bahutz. Cuando construían, entonces ponían, cuando construían las paredes del Ejal, las construían por fuera de la cortina. O sea, las paredes del Ejal las construían por fuera de la cortina quedaba por dentro. Ubazarot en los patios, al revés, Bonim y Bifnim. Las paredes que construían de la Azara las hacían delante de la cortina. Ok, eso es Rabbi Eliezer. Amar Yoshua, y yo también shamati, escuché, Shemakrivim afalpish en bait, que se puede sacrificar, hacer sacrificios, a mismo que todavía no estaba construido el bait. El bait significa el lejal, lo que está dentro. Aunque no esté, se puede hacer. Y Ojlim Kocheko Hashima Fishen Kelaim. Y está permitido comer de los korbanot en que sean de una santidad suprema, aunque no hayan cortinas que rodeen a los patios. Y se puede Kashim Kalim hacer Shenit, Afalpish en Jomá, y también se comían las Kashim Kalim, los korbanot de santidad menor, y Maser Sheni, que se come dentro de Yerushalayim, aunque todavía no habían construido la muralla, no pasa nada. Mi pne, porque Shekubusha Rishonah, para que no sea falta, porque la santidad primera es Kichar Shata, cuando le hicieron en su momento el primer templo, para ese momento de Kichar Tilabot, y pues por siempre, entonces el lugar tiene santidad. Ese lugar tiene santidad y por tanto no hace falta que pongan ni la cortina ni nada, pueden hacerlo igual, aunque estés en proceso de construcción. Entonces, dice, si esta es la opinión de Rabbi Yoshua, la Miklat de Rabbi Eliezer Sabar lo Kichar Tilabot, no quiere decir entonces que Rabbi Eliezer, que fue el que habló arriba, opina que lo Kichar, que no es santidad por siempre. Entonces quiere decir entonces que aquí encontramos la discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, si la santidad que se hizo en el templo, que recayó en el templo, es para siempre o no, y esa es la más que te Rabbi Rahman. Amale Rabbi Rabashi, dijo Rabbi Rabashi, no, mi Mike, ¿quién te dijo? Dilma de Kuli Alma, te dice que son todas las opiniones de los Tanaim, que usa, que Rishonah. Esa santidad primera, cuando se hizo el templo, Kichar Shata, fue por el momento, Kichar Tilabot, y es por siempre. Entonces, ¿en qué discuten? Y no discuten, Mar más desamiable Kamar, un Mar más desamiable Kamar, y uno contó lo que él escuchó de sus maestros, y el otro contó lo que escuchó de sus maestros. Bueno, quiere decir que entre ellos discuten. Vegetales, si me quiere decir entonces que en verdad la santidad no se eliminó para ninguno, entonces que la Rabbi Eliezer la manita. ¿Por qué dijo Rabbi Eliezer que primero ponían las cortinas tanto en el Ejal como en la Azara? ¿Para qué? Si se puede hacer el Corban sin ni siquiera las cortinas. No, eso era nada más, no era por una necesidad alágica, sino por un recato, porque los Kohanim no todo el mundo esté viendo lo que los Kohanim están haciendo. Muy bien, entonces así no tenemos, hay que buscar ahora otra fuente de otros Tanaim. Ela Ane Tanae. Estos son los Tanaim, los Tanaim que discuten este tema. De Tania, Amar Rabbi Ishmael Rabbi Yossi, dijo Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yossi. Dijo Rabbi Ishmael, está basado en una Mishnah, Masaj Tarahim, donde nombra 8 ciudades que se consideran muralladas de la época de Shobenun. Entonces preguntó, Lama Manu Jamim Elu, ¿por qué solamente los Jajamim allá nombraron solamente 8? Había más. ¿Y sabes por qué? Porque Shalú venía a Golá. ¿Por qué? Porque cuando subieron la gente de la Golá de Babel, cuando subieron en la época de Ezra a Israel, Matsu Elu encontraron estas ciudades, que eran estas 8 amuralladas del pueblo de Yeshua, Bekichua y Bekichum, y las santificaron para que reciban otra santidad de ciudad amurallada. Abarrishonot, pero las otras, Rishonot no son las primeras, sino las otras que no encontraron, entonces no santificaron, y por tanto, Batlu, Mishbatla Ares, se eliminó su santidad en el momento que se eliminó la santidad de la tierra de Israel cuando se estudió el templo. Alma, entonces vemos aquí que esta opinión de quién, de Rabbi Ishmael, que a saber, que Uchar Rishonah, que Uchar Shata, de lo que Uchar Tilabot, la santidad original del templo, una santidad momentánea y no fue por siempre. Ya encontramos el Tana, ¿qué opina así? Perfecto.
Pero lo mismo, por la Braisa ya va, hay una contradicción. ¿Por qué? Porque Amar Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, yo tengo una Baraita que trae la opinión de Rabbi Ishmael y Rabbi Yossi, y dijo, Vejiru Bilbat Ayu, que preguntó la pregunta, ¿y acaso solamente habían 8 ciudades amuralladas? Pero lo que van a llamar, está escrito en el versículo de la Torah, Shishim Ir, habían 60 ciudades con Hebel Argov, todo el Hebel, todo el pedazo de tierra que en Argov, que era el mamlejet del reinado de Og Bashan, y Kol Elu Arim Surot Homab Gebuha, todas estas eran ciudades amuralladas grandes. Vemos que nada más ahí había 60, o sea que había mucho más. ¿Por qué nombró 8? El Lama Manu Hamid de ¿por qué nada más nombraron estas 8? ¿Por qué? Shalú Ben Agolá, Matsu Elu. Pues cuando subieron la gente de Babel, encontraron estas de Kichum y las certificaron, como dijimos antes. Kichum, pregunta la Mará, no entiendo. Hasta viene que mande los Chigele Kadeshe. Pero está escrito más adelante en esa Yabaraita que no hacía falta, por la que usas por siempre. Él tiene razón. Matsu Elu Manu. Estas fueron las que encontraron, y por eso que nombraron 8, no porque no había más, porque fue lo que encontraron en el camino de vuelta. Quiere decir entonces que Rabbi Ishmael opina que la santidad es por siempre. Él admite que no. Velo, y se sigue la braita, ¿no? Velo el Bilbat. Y no solamente estas, entonces si es así, no solamente estas 8 tienen santidad. El alcohol se tale viadeja basur beamonteja se me cuefet jomá me no yo benun. Todo lo que tú tienes como información de que es masoret, que es una información que transmitida de tus ancestros, que las ciudades son amuralladas, Jomá, desde la época de Shobenun, con mitzvot todas las mitzvot que tienen que ver con ciudad amurallada se hacen, porque no se eliminó la santidad de ellos. Mi presa, escuchar Rishonah, quizás la santidad primera que se hizo en el primer templo se quedó por ese momento y por siempre. Contradicción. ¿Qué hace Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi y Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi? Se contradicen. Y si vaya a tener la primera respuesta, tener el libro de Ishmael ben Rabbi Yossi. ¿Sí? Primera respuesta es que hay 2 alumnos que entendieron diferente a Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi y ya. O sea, discuten 2 alumnos qué fue la opinión de Rabbi Ishmael. Y vaya a tener otra respuesta, Hadaminaihu, una respuesta cuál es, que una de las 2 Paraitot es Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi Ambra, el hermano Rabbi Elazar, no Rabbi Ishmael, de Tania, Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi Omer, dijo, Asher Lohoma, dice, pues supone una ciudad que Lohoma, es que Lohoma se lee de una forma que tiene y se escribe de otra forma, para enseñarte que Falpiche, en lo Akshav, a lo mismo de que ahora no tiene muralla, vaya lo con el ejemplo, si tuvo original en la época de Yoshua ben Nun, sigue siendo santidad demurallada, ¿por qué? Pues la santidad nunca se eliminó. De aquí vemos entonces que Rabbi Eliezer opina diferente a Rabbi Ishmael, que él opina que la santidad no se eliminó. Entonces ya encontramos los diferentes Tanaim que opinan. Rabbi Ishmael opina que la santidad no es por siempre, y ese sería Rahman, y la otra opinión de otros rabinos, Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar dijo Rabbi Yossi, otros Tanaim, opinan que como Rab Huna, que en verdad la santidad es por siempre. Ok, seguimos. Nitma Bazara, dijimos que si la persona se purificó dentro de la Azara, en el mami menos tumá, y se le olvidó que está impuro. Tumá Bazara minalán, ¿dónde aprendemos de que existe el concepto que está dentro de la Azara, se considera que se puede purificar? Amar Rabbi Elazar, dice Rabbi Elazar, fácil. Katuv ejat omer, un pasuk pone el Mishkan Hashem timé, el Mishkan de Dios, el tabernáculo de Dios impurificó. De Katuv ejat esto supone Kiet Mikdash Hashem timé, que el Mikdash de Hashem se impurificó. Entonces, ¿por qué una vez me habla así en templo y otra vez me habla en tabernáculo? Me saltó el paréntesis, la Gemara quiere entender que de uno de ellos se entiende que es uno que entra impuro y otro que la impureza fue adentro. Pero esto, pues la Gemara pregunta, ¿y acaso los versículos están de más? No está de más ninguno. Se faltan los 2, porque de Tania, Rabbi Eliezer Omer, Inemar Mishkan, le dijo, sí, la Torah me dijo Mishkan, la Banemar Mikdash, Vinemar Mikdash, la Banemar Mishkan. ¿Por qué me dijo Mishkan y Mikdash? ¿Por qué? Para enseñarte. Y no Neymar Mikdash solo me enseña Mishkan, pero Neymar Mikdash y no Mikdash. Ahí yo hubiera dicho que al Mishkan y en Hayab, solamente si la persona entra impuro al Mishkan,
va a ser condenado con Corbán. Shareh Mashuach B'Shem Mishkan, porque el Mishkan fue ungido con el aceite de ungición santo. Ve al Mikdash, lo Yehayav, y el Betamikdash, que no se ungió con este aceite, no va a estar condenado. Pasó, me dijo Mikdash. Vine Neymar Mikdash, y solo me dice Mikdash, pero Neymar Mishkan, y no me dijo Mishkan. Ahí te Omer, al Mikdash Yehayav, y yo he dicho que solamente el Mikdash Hayav, Shareh Kyotolam, porque el templo, su santidad, es por siempre. A diferencia del Mishkan, lo Yehayav, pero sobre el Mishkan no va a ser Hayab si está con impureza, porque el Mishkan era algo pasajero hasta que entraran a Israel y serán en el templo. Entonces, por eso le Neymar Mishkan, le Neymar Mikdash, pues se dijo las dos cosas, que dice que no hay ninguna palabra de más. Entonces, ¿cómo dijo Rabbi Elazar que se aprende aquí? No, Rabbi Elazar, hay que callarle. Eso es lo que le molestaba a Rabbi Elazar. Vamos a analizar. Mishkan y Mikdash. Mishkan se llama Mikdash. Se puede llamar Mikdash. Un Mikdash y que Mishkan. Y Mikdash también se puede llamar Mishkan. Es indiferente. Entonces, si es así, Nichtebo Idi Mikdash o Idi Mishkan. Me puede enseñar los dos Pesukim, o los dos con Mikdash, o los dos con Mishkan, y ya hubiera aprendido que uno para Mishkan y uno para Mikdash. Ahora, ¿por qué Mikdash, Mishkan o Mikdash Amalí? ¿Por qué me dijo nombres en diferente? Shamina trata de aprenderme dos cosas. Aprendemos que la persona, tanto que entre con la impureza o la impureza la tiene adentro, también es lo mismo. ¿Y también para qué? Para es el uno. ¿Y la otra para qué? Para enseñarme que no hay diferencia si entró al Mishkan o entró al Mikdash, va a ser Hayab de Corbán. Y ya con eso está perfecto. Y ya para eso ya entendemos la prueba de Rabbi Elazar. Ahora, Bishlama dice Mikdash y que Mishkan. Yo entiendo que Mikdash se puede llamar Mishkan. También se le puede llamar Mishkan. Dichti, porque puede el pasuk, ven atati Mishkani betojeje. Entonces pone y pondré mi morada dentro de ustedes. Quiere decir que donde Hashem esté se llama Mishkan, Mishkani, mi morada. Entonces, Mikdash se puede llamar Mishkan. El Mishkan dice Mikdash Minan. Pero ¿cómo no sabes que el tabernáculo se puede llamar Mikdash? Y le mami de si me quiere decir por el paso que ponen ven a su Kehatim y cargaron los Kehatim, los de Kehat. No sea Mikdash, lo que cargaban en el Mikdash. Vemos que el templo vemos que el tabernáculo, el Mishkan se llama Mikdash. Lo cargaban en el desierto. O sea, no. Aarón que Mikdash ahí es el Aarón, no es el Mishkan mismo. El Ameajan, aquí se aprende. De Azul y Mikdash es Hanti Betoham. Hashem dijo que haga un tabernáculo, como dijo, hágame para mí un Mikdash y yo voy a morar dentro de ustedes. Quiere decir entonces que sí se llama el Mishkan, se llama Mikdash. Uchtipo el pasuk, que Hol Asher Ani Mar'eo Teja, como todo lo que yo te mostré a ti, etabnit, el diseño del Mishkan. Vemos que se llamó Mikdash y se llamó Mishkan. Muy bien, dijo la Mishnah que si la persona se purificó adentro, tiene que salirse rápido, porque bueno, se purificó adentro, no podemos decir que ya fue sin querer o fue fuerza mayor. No puedo decir que ya es Hayab, tiene que salirse, pero si no se sale de lo más rápido posible, ahí le cae el Corbán. Entonces, la Gemara dijo, por ejemplo, si él Ishtahava se posternó, o Sheshahá, o esperó el tiempo que de Ishtahava ya para posternarse. Entonces, Rashi dice, ya va. ¿Por qué me dijo se posternó o el tiempo posternarse? Es lo mismo. Dice, no. ¿Por qué? Porque posternarse significa posternarse mínimo. Vamos a ver que vamos a ver que hay varias formas. Eso es mínimo. Y la otra es el tiempo de posternarse completo. Ya vamos a ver las dos, pero ahora ya entendemos por qué hice las dos. Porque uno es diferente al otro. Pero vamos a ver la explicación. Amar Raba, dijo Raba, vamos a la primera nada más. Lo Shanu, no estudiamos esto, que si se posterna es Hayab, está condenado al Corbán. Y dijimos que es posternarse poquito. Ela que si ishtajabe klape fnim, solamente de que si se posterna klape fnim, ¿qué diga klape fnim? Hacia dentro, hacia dentro del Mishkan, que hacia el oeste, donde se hacía la ishtahavaya. Entonces ahí yo digo que como hizo una ishtahavaya importante, que es el lugar donde se hace, aunque sea poquito, Hayab. Pero si esta persona no hacia afuera, hacia el este, que eso no se llama posternarse, entonces ahí, o el tiempo, ahí
como no se llama posternarse, tiene que ser el tiempo. Shaha'in, pasó el tiempo, está obligado a Corban. Lo Shahá, no pasó el tiempo, no está obligado a Corban. Quiere decir que si lo hace hacia adentro, hacia el Ejal, hacia el oeste, que sí se llama posternarse, porque así se posternaba en ese lugar, hizo algo importante, se posternó, ya es suficiente para ser Hayab, porque hizo algo y no se salió. Pero cuando hace hacia afuera, ese poquito no se va a posternarse. Ese poquito no se va a posternarse, porque no se posternó, y tampoco, porque no es el lugar de posternarse, y tampoco Hayab, ¿por qué? Porque no se esperó el tiempo. O sea que o se posterna en el lugar que se posterna, aunque sea poquito, o dura el tiempo de posternación, por no posternarse porque está para otro lado, y entonces ahí hacer Hayab si es el tiempo de posternarse completo. Eso es Raba. Y que además en la Seifa, hay quien estudia eso sobre la parte final de la Seifa de la Mishnah ahí. Dice, dijimos que si él se queda el tiempo de hacer una posternación completa, entonces va a ser condenado. Se entiende que el concepto de posternarse tiene un tiempo importante. Ok, amarraba y lo llano, este tiempo no estudiamos que si lo espera tiene que tener Corbani porque está impuro, él es Ishtajabe Kalpehutz. Si él se aposternaría hacia afuera, ¿por qué? Porque si se aposterna hacia afuera, no se llama aposternarse, porque no es el lugar donde se aposterna. Entonces tiene que pasar el tiempo, es el problema aquí, no la posternación. Abarcar preferir, pero si se hizo hacia adentro, a falgab de los Shahá, a lo mismo que no esperó el tiempo de una aposternación completa, Hayab, porque hizo una pequeña posternación. Viaje y cámara, entonces ese sería entonces el pshá de la Mishnah. Ishtahabá klepefnim, si se posternó hacia adentro, aunque sea poquito, porque hizo la posternación que hizo algo importante en vez de salirse. O Sheshahá que ishtahabá, o esperó el tiempo para hacer una posternación importante, Behaj ishtahabá de klapehutz hayab, el tiempo que él se aposternaría hacia afuera, que no es para posternarse, sino por el tiempo, entonces está Hayab. Al final es lo mismo que el otro. Las dos leshonot son la misma idea, y entonces sí se entiende que si lo hace en el lugar o en la dirección que la Ishtahabayá se llama Ishtahabayá, entonces con que sea poquito hizo algo importante y Hayab porque te debe haber salido. Y si en verdad te esperó el tiempo, una Ishtahabayá, el tiempo de una Ishtahabayá también es Hayab, porque sería como que se posternó hacia afuera, y a ponerse hacia afuera no se llama posternamientos, a posternarse solo se llama el tiempo posternarse, y ahí soy Hayaf, por el tiempo. Ok, Ejidam Ishtahabayá dit Beshayá, ¿cómo es una Ishtahabayá? Un posternamiento que sí tiene el tiempo completo. Ejidam Ishtahabayá dit Beshayá, ¿y cuál es la que aposternarse que no tiene el tiempo completo? Delet Bashaya, la que no tiene el tiempo completo, Zukeria Bealmahi, es solamente doblar las rodillas y no más. Y con eso, si lo hace en la dirección que es, en vez de salirse, porque está impuro, Hayab de Korban. De Ir Beshaya, pero el aposternarse de tiempo completo es Pishud Yadayim Beraglaim, es el tiempo de aposternarse extendiéndose en el piso completamente. Y ese tiempo, si él se queda en el templo, también Hayaf. De Kama Shiur Sheya, ¿cuánto es el tiempo para de una Sheya completa, ¿no? O sea, dijimos, vamos a ver exactamente cuánto es eso, que dijimos que es el aposternarse completo, pero ¿cuánto es eso? Bueno, vamos a ver lo que pone aquí. Pligiba, discutieron Rabbi Yitzhak bar Nachmani Behad de Imeh, discutieron Rabbi Yitzhak bar Nachmani y uno de sus amigos. Humano, ¿quién es? Rabbi Yoshua ben Pazi. De hambre hay quien dice que es Rabbi Yoshua ben Pazi, Behad de Imeh y uno de sus amigos. Humano, ¿quién es? Rabbi Yitzhak bar Nachmani.
De hambre la aquí dice que es Rabbi Shmuel Bar Nachmani, y aquí dice que el amigo de Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Ok, Hatamar, el tiempo es que membre de Hay Pesuká, es el tiempo de decir este pasú completo que vamos a ver ahora. De Hatamar, usted dice aquí dice que no, es el tiempo de decir que mi Beijreú le sefa, el tiempo de decir la mitad del pasú, desde la palabra Beijreú hasta el final. ¿Cuál es el pasú? Bekol Bnei Israel Roim Beredet Aesh, y todo el pueblo de Israel vieron que descendió el fuego, Jubot Hashem, y la gloria de Dios descendió a la Bait sobre la casa, Beijreú Apaim Arza, a la Ritzpah, y se doblaron el rostro hacia el piso, Arza, a la Ritzpah, sobre el suelo, de Ishtahabú, y después se aposternaron, de Odot la Hashem, para alabar a Dios, Kitov, Kileolam Hasdo. Kitov, la Hashem, Kitov, Kileolam Hasdo. Porque Hashem todo es bondad. Entonces, uno opina que el tipo está allá de decir todo este versículo, otro opina la mitad, desde el Pasuk Beijreú. ¿Ok? Ese sería el tiempo que la persona, si se queda ahí, tiene que tener corbán, tiene que irse, no puede perder ese tiempo ahí. Tao Rabanán. Dice la verdad, ¿qué es Kidá? Kidá es un tipo de aposternamiento. ¿Qué es? De aposternarse. Es a la pain. Es solamente con el rostro. ¿Qué es solamente con el rostro? Es nada más poner el rostro al piso. Y eso lo hacían, por ejemplo, sin poner las rodillas en el piso y sin poner la barriga. Solamente hacían como una especie de flexión. Ponían los pulgares en el piso y hacían una flexión y ponían la cara al piso y se levantaban. Como fue el pasú, Batikot Batsheva Apaim Eretz, como Batsheva lo hizo, puso su rostro en el piso, hizo una kida, hizo tikot, que es la kida. Quería es al birkain, es arrodillarse, y al arrodillarse pone la cara en el piso. Pejen Uomer, por el pasú, Bikroal Birkaf, dice de arrodillarse sobre sus rodillas, por el pasú. Eso fue el rey Salomón. Ishtahavá, aposternarse, es extenderse por completo manos y pies sobre la tierra, sobre el piso. Por el pasuk, abonabo, dijo Jacob, ¿acaso vendremos Anibi, Meja, Beajeja, yo y tu madre y tus hermanos, le Ishtahavot, le arza para posternarnos a ti? Yosef se dijo, de ser Ishtahavot, arza, sería que es aposternarse completo en el piso. Va Raba, preguntó Raba, Tzarech Sheiyah le Malkut o en Tzarech Sheiyah le Malkut. Dijimos que para hacer Hayav Korban, un sacrificio de impureza, el que se impurificó adentro, tiene que se quedó un momento prohibido. Un momento que ese momento se lo cumple, Korban. Ahora, ese momento también hace falta para que reciba Malkut si lo advierten de Malkut, o para Malkut no requiere Sheiyah. Tiene que irse inmediatamente. O sea, si se quedó un segundo, recibe Malkut. Entonces dice, le Korban, Gemire Sheiyah. Para Korban, para ser condenado a Korban, dijimos que recibimos de otros sabios de que de rabino a rabino hasta Moshe Ben Sinai, que hace falta para Hayav Korban, que esté el tiempo que dijimos antes. De Malkut lo que decía, pero para Malkut no aprendimos que hace falta que haya un tiempo que se quede ahí. Aunque sea menos de ese tiempo, también va a recibir Malkut, si no se va de una vez. O Dilma, o quizás, Miflim Gemire Sheiyah, dice, como ya aprendimos que dentro del lugar hace falta Sheiyah, hace falta que pase un tiempo, cuando se impurificó adentro, para hacer Hayav Korban. Ya lo vimos que es dentro, en la Azara. Yo decía que lo saben el Korban, lo saben el Malkut. Yo decía, bueno, no hay diferencia. Si ya aprendimos que adentro, si la persona se purificó adentro, requiere un tiempo, aunque sea para Korban, y si no, no hay diferencia. Después se Korban para Malkut igual. Dice la Gemara Teku. No hay respuesta. Hasta Hashem. Y seguiremos entonces con el próximo Daf Kol Tuf.